Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de otros 50 eventos después de que terminó la historia de Harry Potter. Ya está la parte 1. Si no la han visto, vayan a darse una vuelta y luego regresan a que es la parte 2. Como ya dije en el primer video, cada parte cubrirá múltiples puntos para al final tener un total de 50. Al igual que en el primer video, estos detalles vienen de fuentes del canon como el epílogo, entrevistas y escritos de Pottermore de J.K. Rowling. Si les da curiosidad qué pasó con personajes específicos después de la guerra, asegúrense de ver este otro video, qué pasó con estos 100 personajes después de la guerra. Comencemos. El alma de Voldemort queda en el limbo. Cuando Voldemort muere, la historia deja claro que la muerte no era su destino. Voldemort le temía a la muerte más que a nada. Prácticamente cada decisión que tomó estaba alimentada por su deseo de escapar de ella. Horrocruxes, asesinatos, dominación y hasta rechazar su propia humanidad nos regresan a esa obsesión, pero al intentar conquistar a la muerte destruye lo que le permitiría hacerlo. Al mutilar su alma a través del asesinato y la creación de Horrocruxes, Voldemort se hace daño espiritualmente. Lo que queda después de su derrota es un fragmento quebrado atrapado en el limbo, sin poder e incapaz de seguir adelante. Tenemos un vistazo simbólico de esto en King's Cross, cuando Harry ve la pequeña criatura parecida a un bebé que está debajo de una banca. Dumbledore deja claro que ya no se le puede ayudar. Representa el resultado de decisiones que ya se tomaron. El final encaja porque convierte la mayor ambición de Voldemort en su mayor castigo. Harry y Dudley dejan el pasado atrás. En medio de la guerra entre Voldemort y los mortífagos y los buenos, se revela muy poco sobre los Dursley después de que deciden empacar e irse. Pero hay unas cuantas pistas en una parte del libro y una escena eliminada de la película que nos cuentan cuál fue el futuro de Harry y Dudley. La escena nos muestra un momento de redención para Dudley, quien quiere hacer las paces con Harry, le da la mano antes de que se vayan. El bully de Harry, el muchacho que lo atormentó durante años, finalmente se esforzó por corregir todo, y este acto hizo maravillas para su relación en los siguientes años. Rowling reveló que, a pesar de lo que hizo Dudley al principio de la historia, en algún momento se reconciliaron lo suficiente como para escribirse cada Navidad. A veces se visitaban. Es difícil de creer, pero Dudley sí se convirtió en alguien decente, muy distinto a la fuerza tiránica de la naturaleza que era en su juventud. Dudley hasta se casó y tenía su propia familia. Crió a 2 hijos. Harry y Dudley se ven lo suficiente como para intercambiar postales cada Navidad, pero lo hacen más por un sentido de responsabilidad y se sientan en silencio para que sus hijos puedan ver a sus primos. George mantiene con vida a Sortilegios Weasley. La muerte de Fred Weasley es uno de los momentos más dolorosos de la batalla de Hogwarts. No nos quitó solo a uno de los personajes más queridos de la serie, sino que también acabó con un dúo dinámico. Fred y George eran inseparables. Su humor, identidad y éxito lo construyeron juntos. Una de las mayores preguntas después de la guerra es qué pasa con George y qué sucede con el mundo que crearon. La respuesta es que George sigue adelante. Mantiene vivos Sortilegios Weasley. Cuida de uno de los lugares con mayor alegría en el mundo mágico. Eso lleva un gran peso en los años después de la guerra, ya que la comunidad acababa de pasar por una etapa de miedo, pérdida y el control de Voldemort de la vida pública. Lo que pudiera unir a las personas, hacerlos reír y recordarles que la vida era para disfrutarse, importaba más que una simple broma en un papel. El negocio también mantiene el recuerdo de Fred con vida. No será lo mismo sin él, George lo sabe mejor que nadie, pero continuar con el trabajo no significa ignorar lo que sucedió o fingir que la pérdida es más pequeña de lo que es, sino seguir adelante para continuar con su legado en lugar de permitir que la tragedia dicte sentencia. George perdió a su hermano y socio con quien compartió su vida, pero logró seguir adelante. Luna encuentra el trabajo perfecto. Luna Lovegood pasó mucho tiempo en Hogwarts siendo considerada alguien que no encajaba. La llamaban lunática, le ocultaban sus cosas y decían cosas sobre ella porque ella creía en cosas diferentes. Luna nunca fue ingenua. En todo caso, fue una de las personas que sí ponían atención. Entendía los duelos, ya que perdió a su madre, sabía leer a las personas y se mantenía tranquila bajo presión. Constantemente, ella daba comentarios que otros no podían hacer. Descubrimos que Luna se convirtió en magisologista, y eso es algo totalmente creíble. Su personaje tenía que ver con la curiosidad y la fascinación con lo desconocido. Otras personas descartaban criaturas inusuales o las ideas inexplicables de inmediato, pero Luna estaba dispuesta a echar un vistazo. Esa mentalidad fue muy útil en su trabajo, algo que necesitaba exploración, paciencia y descubrimientos. Lo que me gusta es que los rasgos que la hacían débil en la escuela le dieron fuerza en la vida adulta. Honran a Snape.
El legado de Snape después de la guerra es uno de los debates más grandes de toda la serie, ya que no hay forma sencilla de contarlo. Su contribución a la derrota de Voldemort fue inmensa. Durante años fue un agente doble que vivía en constante peligro. Distribuía información y protegía a Harry una y otra vez sin que él lo supiera. Siguió el plan de Dumbledore hasta su muerte. Sin Snape, la guerra pudo haber terminado de manera muy distinta. Una vez que se supo la verdad, eso ya no pudo ignorarse. Después de la guerra, se honró a Snape. Se colgó su retrato en la oficina del director y todo el mundo mágico finalmente descubrió que el hombre que muchos veían como un mortífago había trabajado contra Voldemort todo este tiempo. Al mismo tiempo, el reconocimiento público no cambia la historia. Snape podía ser cruel, humillante y muy injusto, especialmente contra estudiantes que estaban bajo su supervisión. Muchos de ellos experimentaron la versión real de Snape mucho antes de descubrir la oculta. Por eso la discusión a su alrededor nunca termina. Sin embargo, lo honraron, de manera formal con su propio retrato y con el nombre del hijo de Harry, Albus Severus. Fawkes se va para siempre. Fawkes tiene uno de los finales más silenciosos de la serie, pero también uno de los que tiene un mayor significado. Después de la muerte de Dumbledore, no vemos a Fawkes reaccionar de manera muy grande ni quedarse en Hogwarts como algo permanente en el castillo. Escuchamos que canta. Harry lo describe como una canción de un fénix diferente a lo que había escuchado antes. Un lamento que viajaba por los terrenos después de la muerte de Dumbledore. En la oscuridad, un fénix cantaba de una forma distinta a la que Harry había escuchado antes. Lamentos de terrible belleza, y Harry sintió que la música estaba en su interior. Su propia tristeza convertida en canción hacía eco en los terrenos y a través de las ventanas del castillo. Poco después se detiene el canto. Harry entiende que Fawkes se ha vuelto y no regresará. Rowling más adelante explicó que esto fue intencional. Cuando Dumbledore murió, algo debía cambiar en Hogwarts para siempre, y se eligió a Fawkes para representar esa pérdida. Dumbledore no era alguien que podía ser reemplazado, tampoco la unión entre él y su Fénix. Algo tenía que cambiar para siempre cuando Dumbledore murió, y decidí que sería Fawkes. Dumbledore era un gran hombre, irreemplazable, y perder a Fawkes, el hecho de que no fuera transferible, expresa esto simbólicamente. Kreacher encuentra su propósito. Kreacher no nos da una buena primera impresión. Es grosero, amargado y está lleno de los prejuicios de la familia Black. Todo parece atarlo a Grimmauld Place y las peores partes del legado de la casa Black. El mayor legado de Kreacher no es la magia o un castigo, sino cómo lo tratan. Una vez que Harry le muestra respeto, confía en él y le da tareas importantes, Kreacher cambia. Se convierte en alguien leal, comprometido y está dispuesto a pelear por las personas que finalmente lo tratan como algo más que una propiedad. Esto lo vemos claramente en la batalla de Hogwarts. Él lidera a los elfos domésticos contra los mortífagos. Es uno de los momentos más inesperados de la batalla y uno de los más satisfactorios. La información que viene después nos dice que Kreacher trabajó en Hogwarts. Nunca se convierte en alguien totalmente distinto y la historia no pretende eso, pero orgullosamente se convierte en alguien mejor que la casa que lo crió. El trío de oro se convierte en leyenda. En el tour de Rowling de 2007, ella sorprendió a sus fans. Resulta que uno de los beneficios de destruir a uno de los magos más tenebrosos y poderosos de la historia es que tu rostro aparezca en tu propio cromo de rana de chocolate. El cromo de Harry dice, el primero y único mago en sobrevivir a la maldición asesina, famoso por vencer al mago tenebroso más peligroso de todos los tiempos, Lord Voldemort. La de Hermione dice, la bruja más brillante de su edad. Acabó con las leyes en pro de la pureza de sangre e hizo campañas para los derechos de los seres no humanos como los elfos domésticos. Y la de Ron dice, destrucción de Horrocruxes, derrota de Voldemort y revolución del Ministerio de Magia. Para Ron, un ávido coleccionista, esto es un gran premio. Harry y Ginny construyen una familia. Una de las partes más importantes del final de Harry no es vencer a Voldemort ni convertirse en Auror. Es el hecho de que por fin obtiene lo que no tuvo toda su vida, una familia real. Harry creció aislado, rechazado y nada querido en la casa de los Dursley. El hogar nunca fue un hogar realmente. Cuando se casa con Ginny Weasley, hay un significado más importante que el romance. Ginny representa el tipo de entorno familiar que Harry había admirado desde que por primera vez vio a los Weasley, y por eso su unión es tan perfecta. Ambos tienen 3 hijos que vemos en el epílogo, James Sirius, Albus Severus y Lily Luna. Harry decidió construir su futuro rodeado de amor, recuerdos y conexiones en lugar de trauma, y por eso el muchacho huérfano que vivía en la alacena termina rodeado de aquello que le faltaba. Los sentimientos ocultos de Petunia. La relación de Harry con su tía Petunia Dursley involucra un rango complejo de emociones.
Los celos de Petunia y resentimiento hacia su hermana mágica Lily, la madre de Harry, influyó la forma en la que ella trató a Harry, con gran maltrato y rechazo. Sin embargo, hay destellos de su responsabilidad y momentos que muestran emociones ocultas. Un lado más humano de Petunia. En el legado maldito se dice que Petunia murió antes de que el hijo de Harry empezara a estudiar en Hogwarts. Poco después, Dudley regresa a una cobija a Harry, la misma cobija en la que llegó al número 4 de Privet Drive. Esto es lo último que tengo de mi madre. Lo único. Me dieron a los Dursley envuelto en ella. Creí que había desaparecido para siempre y luego cuando tu tía abuela Petunia murió, entre sus posesiones, sorprendentemente, Dudley encontró esto y me la envió. Desde entonces, siempre que he querido tener algo de suerte, la busco y la sostengo. Esto nos dice que para cuando Albus está en su tercer año en Hogwarts, Petunia ya ha muerto, lo cual es trágico, ya que ella quizá nunca reveló su verdadero cariño hacia Harry. A pesar de maltratarlo durante muchos años, el hecho de que haya conservado la cobijita muestra algo de sentimentalismo y quizá algo de arrepentimiento. Ron y Hermione. Algunas relaciones en la serie son sorprendentes. Ron y Hermione no son el caso. Desde temprano en la historia, la tensión es obvia. Discuten constantemente, se molestan una y otra vez y están bastante unidos a pesar de todo. Viven cada evento importante juntos. Detrás de todas esas discusiones había lealtad y cariño. Después de la guerra se casan y tienen 2 hijos, Rose y Hugo, que también los vemos en el epílogo. Su relación funciona gracias al equilibrio. La intensidad de Hermione va de la mano con el humor de Ron y su instinto emocional. Ron es retado constantemente por Hermione para mantener estándares y superar su intelecto. Para cuando terminan juntos, ya se conocen en sus mejores y peores momentos. George tiene una familia. Fred y George eran hermanos muy cercanos, tenían una gran amistad y pasaban casi cada momento juntos. Como podrán imaginarse, después de perder a su hermano y gemelo, George estaba perdido. La guerra mágica había terminado, la paz había regresado, pero se enfrentaba a un nuevo problema: la vida sin su hermano. La vida sigue adelante, y por eso decidió sumergirse en su trabajo, y tuvo mucho éxito. Además de tener una carrera exitosa, George decidió enfocarse en su vida amorosa. Desarrolló una relación con su compañera de Gryffindor, Angelina Johnson. Angelina tuvo un papel más o menos activo en la serie. Fue miembro del ejército de Dumbledore y también capitana del equipo de Quidditch en el 7º año. También fue el 5º año de Harry, por cierto. George y Angelina se casaron y tuvieron hijos, pero quizá lo más inusual de esta relación es que Angelina era la ex de Fred. No sé cuáles son las reglas en cuanto a salir con la exnovia de tu hermano difunto, pero definitivamente hay algo de controversia entre los fans al respecto. Para que todo sea aún más raro, uno de sus hijos se llamó Fred II, y su hija era Roxanne. Era una forma linda de honrar a Fred, quizá, pero quizá hubiera sido mejor si no hubiera tenido hijos con su ex. Luna encuentra el amor. Ya dije antes que Luna se convierte en magisóloga, y por esa razón quizá no les sorprenda cuando les diga con quién se casó. Rolf Scamander. Uno de los magisologistas más importantes de Harry Potter es Newt Scamander, quien escribió Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Curiosamente, Luna se casó con su nieto Rolf. Rolf trabajó para el diario del profeta y con el tiempo se convirtió en un magisologista. Se ha dicho que para su boda Luna se vistió de manera tradicionalmente excéntrica. Tenía un vestido con los colores del arco iris y una tiara con cuernos de unicornio. Más adelante, entre los años 2008 y 2014, ambos tuvieron 2 hijos, Lorcan y Lycander. Algunos fans quedaron decepcionados por estas noticias, ya que muchos especularon que Luna y Neville serían buena pareja, pero Rowling tenía planes diferentes para Neville. Neville y Hannah Abbott. Esto es algo interesante que llega de la nada. Neville y Hannah nunca tienen algo de conexión entre sí. Además, estaban en casas diferentes. Hannah era una bruja mestiza que empezó a estudiar en Hogwarts en el mismo año que Neville, pero terminó en Hufflepuff. Claro que sabemos que Neville era Gryffindor. Pero hay unas cuantas conexiones entre ambos que quizá fueron las razones por las cuales terminaron juntos. En primer lugar, ambos estuvieron en el ejército de Dumbledore. Ese ya es un punto de inicio. Luego, compartían clases de herbología. Esto fue gracias a que Gryffindor y Hufflepuff compartían algunas clases. Neville era excelente en herbología. Quizá eso ayudó a que fuera alguien más carismático y seguro de sí mismo en ese entorno. Alguien que pudiera flechar el corazón de la joven Hannah Abbott. Además, en la batalla de Hogwarts, Neville fue un completo caballero, con espada y todo. Seguro impresionó a muchas chicas. Nunca tuvieron hijos hasta donde sabemos, pero sí sabemos que viven arriba del caldero chorreante. Hannah era la dueña.
Como dije antes, a muchos les molestó que no terminara con Luna, pero a veces las cosas no son como deberían ser. Draco tiene un legado diferente. La historia de Malfoy después de la guerra es interesante porque no está rodeada de redención o una transformación heroica. No se convierte en Auror, ni lidera un movimiento de resistencia, ni se convierte en una de las figuras más admiradas de la historia. En su lugar, su futuro es más creíble. Draco crece con una ideología que él mismo no creó. Desde su infancia, las presiones familiares le enseñaron sobre la pureza de sangre y una creencia de que el estatus sanguíneo determina qué tanto vales. Al final de la guerra, esa perspectiva se ha colapsado. Sus decisiones reflejan ese cambio. Draco se casa con Astoria Greengrass, una compañera de sangre pura que no comparte la obsesión de la familia Malfoy en cuanto al estatus de sangre. Y juntos tienen un hijo, Scorpius. Scorpius recibe una crianza diferente a la de Draco. Es alguien más amable, más abierto, y no sigue el clásico estereotipo de los Malfoy. Conforme pasaron los años, Draco también empezó a cambiar. Su época con Astoria lo cambió. Esto lo mencionó Rowling. Él se ablandó un poco. Se dedica a vivir una vida de placer en lugar de buscar destruir a las fuerzas del bien o dominar los Muggles, como hizo Lucius. Me imagino que Draco creció para ser una versión modificada de la existencia de su padre. Independientemente rico, sin necesidad de trabajar, Draco vive en la mansión Malfoy con su esposa e hijo. Sus hobbies nos confirman su doble naturaleza. La vida adulta de Draco no está libre de dolor, sin embargo, ya que Astoria muere joven debido a una maldición de sangre. Debe criar a Scorpius solo. Percy finalmente encuentra equilibrio. Durante la mayor parte de la serie, Percy se convierte en la oveja negra. Valora las reglas y al ministerio más fuerte que a su propia familia y se separa de ellos en el momento en el que era más importante estar unidos. Eso crea uno de los conflictos internos más dolorosos de la familia Weasley, porque Percy no es malvado, solo no tiene sus prioridades en orden. Afortunadamente, Percy se reconcilia con su familia durante la batalla de Hogwarts y consigue su propia vida. Se casa con una bruja llamada Audrey y tiene 2 hijas, Molly y Lucy, en honor a su madre. Lo que hace que el final de Percy sea tan satisfactorio es que abandona la versión orgullosa de sí mismo, la que vimos en la serie. Madura, se reconecta y parece seguir adelante como profesional y como miembro de su familia. Percy finalmente parece alguien más completo de lo que era. La siguiente generación. Teddy, el hijo de Remus Lupin y Nymphadora Tonks. Ambos murieron en la batalla de Hogwarts. Y Victoire, la hija de Billy Fleur Weasley, parte de la familia extendida que constantemente estuvo en la lucha contra Voldemort. La relación entre estos dos une a 2 familias afectadas por la guerra. Pertenecen a una generación que heredó las consecuencias del pasado sin estar atrapados directamente en él. Son libres de formar relaciones y vivir vidas ordinarias gracias al trabajo de sus padres. Y, por supuesto, son pareja. Delphini. Una de las revelaciones más controversiales y extrañas después de la serie es que Bellatrix Lestrange y Voldemort tuvieron una hija, Delphini. Muchos fans rechazan esa parte del canon, incluido yo hasta cierto punto, pero el hecho es que la obra de teatro del Legado Maldito fue aprobada y coescrita por Rowling, entonces tiene cierto elemento de verdad. Voldemort veía el amor como una debilidad y las personas como un medio para un fin. Por eso la idea de que tuviera una hija se siente contradictorio con todo lo que sabemos de su personaje. La línea de tiempo hace que todo sea aún más extraño. Basándonos en la información que tenemos, Delphini debió ser concebida en algún momento durante la última fase de la guerra, probablemente cuando Voldemort operaba en la mansión Malfoy después de regresar al poder. Es decir, en medio de secuestros, asesinatos, la cacería de Harry y preparaciones para la batalla de Hogwarts. En términos prácticos, sería uno de los periodos más oscuros en la serie. Esto debió pasar por esas fechas, y por eso muchos sienten que esto es difícil de aceptar. Su hija Delphini supuestamente debe representar la posibilidad de que el mal pueda vivir más que la persona que lo creó, y si bien esto es parte del canon técnicamente, yo no lo acepto con mucho gusto. Los Weasley sanan. La madriguera no es solo una casa, es lo más cercano que Harry conoce a un verdadero hogar en la serie. Su casa representa calidez, familia, comunidad, amor y respeto, pero también por eso sus pérdidas pegan tanto. No perdieron solo a Fred en la batalla de Hogwarts, perdieron la vida ordinaria que alguna vez había definido a su hogar. Es decir, que la familia que había pasado años siendo un refugio para otros, de pronto tiene que reconstruirse. Afortunadamente, lo logran. George cría hijos, Ron construye una familia con Hermione, Ginny hace lo mismo con Harry, Percy se reconcilia y sigue adelante, y Molly y Arthur se mantienen al centro, lo que mantiene unidos a todos. Después de la guerra del mundo mágico, las familias aprendieron a vivir con duelos. Las comunidades se restauraron y las familias abrieron sus puertas después de las pérdidas. Ninguna familia lo representa mejor que los Weasley.
El nombre de Voldemort. Durante la mayor parte de la serie, el nombre de Voldemort inspira miedo. Muchos magos y brujas se niegan a decirlo. Usan frases como el que no debe ser nombrado o quien tú sabes. Las personas no solo le tenían miedo, no querían ni nombrarlo. Parte de esto es por la maldición tabú de Voldemort, un hechizo que hace que cuando se diga una palabra determinada se revele la ubicación de quien la dijo. Irónicamente, Harry es una de las personas que constantemente dice Voldemort una y otra vez, y eso lo separa de otras generaciones que vivieron la Primera Guerra Mágica. Pero después de la batalla y la derrota de Voldemort, el miedo a decir su nombre empieza a disminuir. Las personas empiezan a decir su nombre sin problemas. Su derrota lo volvió mortal y decir su nombre lo hacía alguien ordinario. Es decir, que la figura más oscura de su época por fin quedó reducida a solo historia. Regresó el Mundial de Quidditch. Uno de los ejemplos más claros de que el mundo se estabilizó después de la guerra es el regreso de los eventos deportivos. Por ejemplo, la Copa Mundial de Quidditch. Los torneos internacionales requieren de seguridad. La gente tiene que sentirse segura al viajar, los gobiernos deben cooperar, se tiene que poner a trabajar la infraestructura y las comunidades necesitan optimismo para poder celebrar una vez más. La Copa Mundial de Quidditch regresó en 1998 con seguridad mejorada. En 2002, 2006, 2010 y la muy documentada Copa del 2014. Representa más que un deporte. Muestra que la vida mágica ha recuperado la suficiente normalidad como para invertir en competencias, entretenimiento y experiencias culturales. Viktor Krum se retira. Viktor Krum llega a la serie como una de las estrellas más grandes del mundo mágico. Es una celebridad del Quidditch internacional, el rostro de Bulgaria y uno de los atletas más jóvenes que Harry jamás conoce. Para los lectores, Krum está unido al Torneo de los Tres Magos y en la época anterior a la guerra en el Cáliz de Fuego, una época antes de que el regreso de Voldemort cambiara todo. Según el material después de la serie, Krum se retira del Quidditch internacional. Por un lado, simplemente es parte del progreso de la vida natural de cualquier atleta, pero también simbólicamente es el fin de una era. Las figuras como Krum pertenecen a la generación de Harry y sus memorias. Verlos fuera de los reflectores nos recuerda que el tiempo ha pasado desde que estuvimos en Hogwarts. El mundo no se queda congelado, ni para los héroes ni las celebridades. Incluso los mejores buscadores no pueden atrapar el tiempo. La Liga de Gobstones. No toda señal de recuperación después de la guerra llega a través de eventos políticos o victorias dramáticas. A veces son detalles pequeños, como la Liga Nacional de Gobstones en Birmingham. Gobstones es una de las actividades o pasatiempos más ordinarios del mundo mágico. No tiene el estatus del Quidditch, no tiene el peligro del Torneo de los Tres Magos y es algo que generalmente no produce leyendas, pero el hecho de que exista una liga de Gobstones nos dice algo útil sobre la Bretaña postguerra. Hay lugar para el placer una vez más, para la diversión, para competencias inofensivas. Las personas ya no tienen que estar enfocadas en sobrevivir en conflictos o en crisis. Es bueno que la vida siga adelante. Regresa la excelencia académica. En 2006 se llevó a cabo el 86º Campeonato de Pociones de Escuelas de Magia, para mostrar el talento de los jóvenes magos y brujas en este arte. Es un pequeño detalle pero con significado. Eventos como este sugieren que el mundo mágico ha recuperado la estabilidad. Las escuelas funcionan, los estudiantes se enfocan en aprender y la excelencia es recompensada una vez más. Un gran contraste en comparación a los años definidos por la guerra. Los 5 de Londres. Es difícil imaginar que la victoria de Voldemort haya resuelto todo problema en el mundo mágico. La historia rara vez funciona así. Un buen ejemplo de la posguerra es el misterioso caso de los 5 de Londres, una serie de desapariciones que sorprendieron al Ministerio de Magia. Aurores con gran talento desaparecieron sin evidencia ni explicación. Se creó miedo y especulación en la comunidad mágica. El final de un gran conflicto no congela el mundo. Voldemort fue el final de un capítulo, pero no es el final de la historia. Y eso es todo por hoy. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Y si no han visto la parte 1, aprovechen para darse una vuelta. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.